Vamos a entrar en materia recordando la definición de epidemiología. La OMS define la epidemiología como el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular de enfermedades, relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Por lo tanto, nuestro fin último en la epidemiología es estudiar las causas, lo que determina la enfermedad, para así poder evitarla o retrasarla. Y aquí resalto la palabra causa, ya que es algo que intentaremos demostrar en todos los estudios. Podríamos definir la causa como un evento, condición o característica que precede a la enfermedad y sin la cual la enfermedad no habría ocurrido o lo habría hecho más tarde. Sin embargo, y aunque esta definición es muy útil para lo que llamamos el día a día, es una definición demasiado difícil de alcanzar a nivel epidemiológico, ya que las causas ambientales no suelen ser ni necesarias ni suficientes. En el caso de una enfermedad tan importante y tan frecuente como el cáncer de mama, gracias a la epidemiología conocemos ciertos factores de riesgo que ayudan a identificar las personas susceptibles de padecerlo. Sabemos, por ejemplo, que las personas fumadoras o las que tienen ciertos hábitos alimenticios o las que están expuestas a ciertas sustancias muestran una mayor propensión a padecerlo. Sin embargo, cuando una persona padece esta enfermedad, probablemente no se debe solo a una causa, sino a una conjunción de varias de ellas. A esto se le llama multicausalidad. De hecho, frente a una concepción, digamos, simplista de una causa, una enfermedad, tenemos la visión de la enfermedad como un ente multicausal. Para que se dé esta enfermedad tiene que darse una combinación de causas, tanto directas como indirectas, y que no siempre son las mismas. Esto nos lleva a la definición de lo que llamamos causa suficiente, que sería un grupo de condiciones y eventos mínimos que inevitablemente producen la enfermedad. Y cuando digo mínimos, me refiero a que sin alguno de ellos la enfermedad no ocurriría. Como es de entender, en el caso de la biología, del estudio de la enfermedad en las personas, la mayoría de las veces nos encontramos con el problema de que casi todos los componentes de una causa suficiente son desconocidos. Por ejemplo, cuando estudiamos los factores de riesgo de una enfermedad, solemos atribuir riesgos a categorías o grupos de población. Por ejemplo, decimos que fumar mucho incrementa en un 10% el riesgo de cáncer de pulmón a lo largo de la vida. Esto significaría que si una persona fuma mucho, tiene un riesgo de desarrollar cáncer de un 10%. Bueno, en realidad, el establecimiento de estas categorías de riesgo solo refleja nuestro desconocimiento de la enfermedad y nuestras limitaciones para predecir riesgos individuales. En realidad, esta persona no solo desarrollará cáncer o no en función de su hábito tabáquico, sino que además habrá una conjunción de factores que vayan profundizando más en el riesgo de desarrollar cáncer. Dependerá del sexo, dependerá de la ocupación y dependerá de otros factores. Por otro lado, también es verdad que la persona o desarrollará cáncer o no, y no desarrollará un 10% de cáncer. Por lo tanto, son estimaciones que nosotros realizamos para establecer grupos de riesgo. Conocemos que hay personas que fuman mucho y no desarrollan cáncer de pulmón, y sin embargo otras que no fuman lo desarrollan. Por lo tanto, asumimos que el tabaco es otro factor más que se suma a una lo que llamaríamos bolsa de factores de cada persona, tanto conocidos como no desconocidos. Por lo tanto, a modo de ejemplo, podríamos tener dos personas, la persona A y la persona B,
y podríamos representar la contribución de los diversos factores de riesgo de cáncer de pulmón. Esto es una visión con fines didácticos, aunque como ustedes saben no conocemos ni todos los factores de riesgo del cáncer, ni la contribución exacta de cada uno de ellos, pero si los conociéramos podríamos encontrarnos con un escenario así. La persona A tiene una mayor contribución de la mayoría de factores de riesgo, mientras que la persona B tiene una menor distribución, una menor contribución. Añadimos el 10% de incremento del riesgo que produce el tabaco, nos encontraríamos que la persona A ya ha traspasado lo que llamamos el umbral teórico para que se produzca el cáncer, mientras que la persona B todavía tiene un cierto margen para seguir sumando factores de riesgo. Esto no quiere decir que la persona B no podría desarrollarlo en un futuro si sobrepasara el umbral, o por supuesto desarrollar otras patologías relacionadas con el hábito tabáquico. Por otro lado, es interesante medir no solo si una exposición puede causar la enfermedad, sino lo que llamamos la fuerza del efecto, que medimos como el cambio en la frecuencia de la enfermedad producido por la introducción de un factor en la población. Si la población no fumara y se introduce el factor de hábito tabáquico, observaríamos un cierto incremento de la enfermedad, que es la fuerza del efecto. No es lo mismo decir que fumar triplica el riesgo o triplica la presencia de cáncer en una población que si solo produce un pequeño aumento. Como hemos dicho antes, la presencia de un factor de riesgo podría tener un efecto absoluto sobre la enfermedad, pero su contribución es en realidad relativa a la presencia de este factor y otros factores en la población, ya que puede haber interacciones o sinergismos entre varios factores. De hecho, las interacciones se dan cuando dos o más componentes comparten el mismo mecanismo de acción y por lo tanto sus efectos podrían teóricamente sumarse, multiplicarse o incluso anularse. Kohn y colaboradores han publicado recientemente los resultados de un estudio muy interesante en el que encontraban una asociación positiva entre la exposición materna al plaguicida DDT durante el embarazo y el riesgo de cáncer de mama en las hijas. El DDT es un plaguicida que fue ampliamente usado hasta los años 80, pero que continúa presente en la mayoría de los organismos. Los investigadores analizaron muestras de las madres y estudiaron el riesgo de desarrollar cáncer de mama en las hijas en relación a los niveles de exposición. Las muestras se recolectaron en los años 60 y encontraron una asociación positiva entre los niveles de exposición a DDT y el riesgo de cáncer de mama. Y además este cáncer era de peor pronóstico. Estos investigadores y otros sugirieron que el DDT podría inducir alteraciones epigenéticas, lo que incrementaría el riesgo de cáncer de mama. Teóricamente, estos cambios por sí solos, estas alteraciones, seguramente no son capaces de producir cáncer. Pero, si vamos sumando los efectos de otros factores de riesgo, como la edad, el tabaco, la dieta, al final hacemos que mucha gente que de otra forma no padecería cáncer desarrolle esta enfermedad. Un concepto más o menos equivalente al de interacción es el de modificación de efecto, que es cuando la magnitud del efecto de una exposición sobre una variable dependiente es diferente en los niveles de otro factor. Es decir, como tenemos en la gráfica, la relación entre la variable X y la variable Y es positiva, pero la pendiente de la recta depende del valor que tome una tercera variable, que es la variable A.
Ambos conceptos, digamos que son equivalentes, sin embargo, el término modificación de efecto establece una jerarquía de efectos biológicos, definiendo a un factor particular como causal. La evaluación de la interacción o de la modificación del efecto es importante porque permite la estimación del efecto combinado de dos o más variables, también porque mejora la capacidad predictiva del modelo estadístico que estamos haciendo, y también, por último, permite la caracterización de ciertos grupos de riesgo. Esto, a su vez, nos lleva a la definición de lo que llamamos periodos de inducción y de latencia. Muchas enfermedades no suelen manifestarse inmediatamente después de la exposición. Podríamos definir el periodo de inducción como el tiempo que tarda una enfermedad en desarrollarse a consecuencia de la exposición, mientras que el de latencia se refiere al tiempo que tarda una enfermedad en ser diagnosticada. Por tanto, el tiempo de inducción para una enfermedad es específico de su exposición de estudio. Cada exposición tendrá un tiempo de inducción determinado. Como sabemos, muchas enfermedades tienen ciertos periodos subclínicos, como la diabetes, ya que una persona puede tener una cierta resistencia a la insulina que no se manifieste clínicamente incluso hasta 10 años después. De estas definiciones podemos concluir que una mejora en las técnicas diagnósticas podría contribuir a una disminución del periodo de latencia, que es el periodo desde que se desarrolla la enfermedad hasta que la diagnosticamos, ya que esta mejora en las técnicas podría permitir una detección precoz de la enfermedad, pero no acortaría el tiempo de inducción, ya que antes del momento de inducción de la enfermedad no había enfermedad. Cuando nosotros investigamos una posible relación causal entre dos variables, entre una variable de exposición y otra de efecto, tenemos que tener mucho cuidado con posibles factores externos que nos distorsionen los resultados. Por ejemplo, con lo que se llaman variables confusoras. Un confusor se define como una tercera variable que está desigualmente distribuida en los distintos niveles de exposición, que se asocia también con la variable de efecto y que está fuera del camino causal entre la exposición y el efecto. Por ejemplo, en un estudio reportaron la asociación entre tener manchas amarillas en los dedos con el riesgo de cáncer de pulmón. Por supuesto, no existen evidencias biológicas que apoyen esta asociación y solo se debía al efecto confusor del tabaco, ya que el hábito tabáquico se asociaba con tener más manchas amarillas en los dedos y a la vez se asocia con el riesgo de cáncer de pulmón. Por lo tanto, decimos que esta asociación estaba confundida por el hábito tabáquico y nosotros tenemos que tenerla en cuenta porque si no, podemos estar reportando asociaciones que no son verdaderas. Por lo tanto, como hemos dicho, el tabaco es una variable confusora en esa asociación entre tener manchas amarillas en los dedos y el riesgo de cáncer de pulmón. Por lo tanto, necesitamos realizar en muchas ocasiones lo que se llama un análisis multivariante. Esto se puede realizar con diferentes técnicas estadísticas que nos permiten evaluar la influencia de variables confusoras que nos estén distorsionando la asociación entre una variable de exposición y otra de efecto. Por otro lado, tendríamos lo que se llama un factor mediador, que definiríamos como una tercera variable
que lleva la influencia de la variable de exposición a la del efecto. Por lo tanto, es una variable que estaría asociada con la exposición y con el efecto, pero a diferencia del puro confusor, esta sí está dentro del camino causal. Por ejemplo, sabemos que la conducción imprudente se asocia con tener un mayor riesgo de accidente de tráfico. Y en muchas ocasiones la conducción imprudente está dentro del camino causal del consumo de alcohol para producir accidentes de tráfico, ya que el consumo de alcohol causa una conducción imprudente y esta un mayor riesgo de accidentes de tráfico. Otras veces no está la conducción imprudente dentro del camino causal del alcohol, pero frecuentemente sí. Austin Bradford Hill fue un famoso epidemiólogo inglés que vivió entre 1897 y 1991 y fue pionero en el establecimiento de ensayos clínicos aleatorizados, así como en la demostración de la asociación entre el hábito tabáquico y el riesgo de cáncer de pulmón. Además, Bradford Hill propuso los criterios de causalidad, que por eso se llaman de Bradford Hill, que son una serie de condiciones que nos ayudan a establecer una asociación causal. Es decir, que si nosotros observamos una asociación en la que se cumplen todos estos criterios, podríamos seguramente estar hablando de causa y efecto. El primero de ellos se llama fuerza de asociación, que es que exista una asociación estadísticamente significativa entre la causa y el efecto. Para ello, nosotros tenemos que recurrir a estudios epidemiológicos que indiquen que el riesgo de padecer la enfermedad se incrementa en función de la exposición. Por otro lado, tenemos el de consistencia, que tiene que ver con que esta asociación haya sido confirmada por más de un estudio. Además, estos estudios preferiblemente se harán en poblaciones distintas y en circunstancias distintas. Si yo observo los mismos resultados en estudios de diferentes países, con diferentes poblaciones, puedo estar más seguro de que la asociación que estoy investigando pues es real, es causa y efecto. El tercero se llama especificidad, que quiere decir que es más fácil de aceptar una relación causa y efecto si para un efecto solo tenemos una causa. Es lo que hablamos que esto se da muchas veces, pero más frecuentemente se da el modelo de enfermedad multicausal, por lo que muchas veces es complicado establecer este criterio. El cuarto se llama temporalidad, que es simplemente asegurar que el factor de riesgo, el factor de exposición, viene temporalmente antes que el efecto. Que nosotros aseguremos que la exposición tiene lugar antes que el efecto. Esto, dependiendo del tipo de estudio que se hace, pues es más fácil o menos. En los estudios longitudinales prospectivos es más fácil asegurar que la exposición viene antes que el efecto. Pero sin embargo, en los estudios transversales muchas veces es más complicado establecer este gradiente temporal. Por otro lado, tenemos lo que llamamos gradiente biológico, que es que exista una relación dosis-respuesta entre la exposición y el efecto, que a más exposición haya más efecto. Sin embargo, hay casos en los que es difícil de encontrar este gradiente biológico simplemente porque la biología no permite que haya un gradiente dosis-respuesta. El sexto criterio es la plausibilidad biológica, que es que esta asociación que hemos encontrado la podamos explicar con lo que conocemos dentro de un contexto biológico.
decir que yo pueda explicar que hay un mecanismo de acción identificado para que se produzca esta asociación. El séptimo criterio se llama coherencia, que es que la explicación de esta causa y efecto no puede entrar en contradicción con el comportamiento propio de la enfermedad o lesión. Como octavo criterio, tenemos que exista evidencia experimental que corrobore nuestra asociación. Nosotros intentamos reproducir experimentalmente la asociación que hemos encontrado, pues ya sea en experimentos de laboratorio, con animales de experimentación, o en estudios de ensayos clínicos. Y si se corrobora esta enfermedad, esta asociación, nosotros podemos decir que tenemos más evidencia causal. El problema con los ensayos clínicos, con los estudios experimentales, es que son más complicados de realizar desde el punto de vista ético, porque nosotros éticamente no podemos someter a una población a un agente que sospechamos que es nocivo. Por lo tanto, se recurre mucho a experimentación en animales. Y el último criterio lo llamamos analogía, que es que si un factor de riesgo produce un efecto, una exposición produce un efecto, otro con similares características debería de producir un impacto similar, un efecto similar. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos compuestos químicos con estructura parecida y la exposición a uno de ellos provoca una enfermedad, esperaríamos que el otro produjera también la misma enfermedad, a no ser que hubiera algo, una explicación científica que fuera contradictoria con este efecto. Pero normalmente sustancias similares deberían de producir efectos similares. Es necesario hacer hincapié en que el mismo Bradford Hill reconoció que no hay criterio necesario o suficiente, con excepción del de la temporalidad, para nosotros establecer una asociación causal. Ya que, como hemos dicho antes, es muy difícil que en una asociación, y más en lo que llamamos factores ambientales, cumpla todos los criterios de causalidad. Este tema estuvo a cargo del doctor Juan Pedro Arrebola, del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Aquí les dejo mi dirección de correo electrónico y estaré encantado de ayudarles en cualquier asunto. Muchísimas gracias por su atención.